Bienvenidos al laboratorio de física. El día de hoy vamos a trabajar la práctica Introducción al uso de sensores e instrumentos. Para el desarrollo de esta práctica vamos a utilizar un multímetro o multitester, un protobar, 3 resistencias eléctricas, un potenciómetro, 2 pilas o una batería y cables para conexión. En primer lugar, vamos a empezar reconociendo las funciones que posee nuestro multímetro o multitester. Este multímetro posee una barra selectora que nos va a permitir posicionarnos en la magnitud que deseamos medir. Por ejemplo, en la parte superior, donde encontramos el símbolo omega, nos va a permitir medir resistencias eléctricas, siendo la menor escala la de 200 ohmios y la de mayor escala 200 megaohmios. Entonces, para medir una resistencia eléctrica, posiciono la barra selectora en cualquiera de las escalas que yo deseo utilizar. En la parte izquierda, donde encontramos la letra A, este multímetro nos permite medir intensidad de corriente eléctrica, ya sea intensidad de corriente eléctrica continua o alterna, siendo la menor escala 2 miliamperios y la escala superior 20 amperios. Cuando vamos a utilizar el multímetro para medir esta magnitud, debemos tener cuidado, porque debemos elegir la escala adecuada. Esto es, debemos tener una estimación aproximada del valor de intensidad de corriente eléctrica a medir. Si yo estimo que la corriente eléctrica de un circuito es 10 miliamperios, pues debo posicionar el selector en la escala de 20 miliamperios. Con esto me aseguro de no ocasionar daños al multímetro, ya que si yo por error selecciono la escala de 2 miliamperios, lo que voy a provocar es un deterioro en el multímetro, el cual no va a volver a funcionar. En la parte inferior de esta escala vamos a encontrar la letra F. Este multímetro también permite medir capacitancia. La capacitancia se mide en faradios, siendo la escala menor 2 nanofaradios y la escala superior 20 microfaradios. Entonces, cuando necesiten medir capacitancia, el selector se debe ubicar en cualquiera de estas escalas. Asimismo, en la parte inferior, donde encontramos el símbolo parecido a una flecha, este multímetro nos permite medir continuidad. Y a un costado, donde encontramos el valor de 20 kHz, este multímetro tiene la capacidad de medir frecuencia. Luego, en la parte derecha, donde encontramos la letra B, podemos medir voltaje, siendo este voltaje alterno o continuo. Dentro del voltaje continuo, la menor escala es 200 milivoltios y la escala superior 1000 voltios. Entonces, cuando yo necesite medir voltaje en cualquier circuito, el selector se debe ubicar en cualquiera de estas escalas. Y debemos tener el mismo cuidado que cuando medimos corriente eléctrica. Ahora pasamos a identificar el modo de empleo de nuestro protobar. Este protobar nos permite ensamblar circuitos y hacer pruebas antes de pasar a un circuito impreso. En este protobar observamos a los costados una línea roja y azul donde encontramos los símbolos más y menos. Estas columnas están conectadas de manera vertical. Toda esta columna que lleva el signo menos es un solo hilo conductor.
Lo mismo con la columna que lleva el signo más. En la parte central encontramos dos columnas, cada una con un grupo de 5 agujeros. Estos 5 agujeros están conectados de manera horizontal, es decir, desde el agujero A hacia el E es un mismo hilo conductor. Esto lo podemos observar en este protobar que ha sido destapado. Observamos las columnas laterales, es un solo hilo conductor, mientras que las centrales es un mismo hilo conductor pero de forma horizontal. Entonces, si yo hago una conexión de una resistencia de esta forma, estaría haciendo una conexión errónea, porque lo que estaría haciendo es conectar una resistencia aquí. Es decir, en otras palabras, al hacer esta conexión, estaría conectando la resistencia consigo misma. Estoy provocando un cortocircuito, con lo cual estaría mal ensamblado. La manera correcta de ensamblar una resistencia siempre es entre dos puntos diferentes. Esta es una manera correcta de ensamblar una resistencia en el protobar, entre dos puntos diferentes. De aquí en adelante puedo conectar otra resistencia más, o una fuente, o cualquier otro elemento electrónico. Empezamos midiendo el valor de nuestras resistencias eléctricas haciendo uso de nuestro multímetro. Hemos elegido la escala de 2 kiloohmios. Este valor nos indica que el máximo valor medible en esta escala es de 2 kiloohmios. Si alguna de nuestras resistencias es mayor a 2 kiloohmios, tenemos que cambiar de escala. Asimismo, si el valor de la resistencia es menor a 200 kiloohmios y no mayor a 200 ohmios, podemos utilizar la escala de 200. Por ahora vamos a trabajar con la escala de 2 kiloohmios. Empezamos con la primera resistencia y observen que el valor es de 0.221 kiloohmios. La siguiente resistencia tiene un valor de 0.461 kiloohmios. Y nuestra última resistencia de 1.477 kiloohmios. Ahora pasamos a utilizar el potenciómetro, el cual es una resistencia eléctrica variable. Este potenciómetro presenta tres terminales, la terminal A, B y C, las cuales pueden observar ustedes de manera gráfica en su guía. Para la tabla 2 de su guía necesitamos medir la resistencia eléctrica entre los puntos A y B. Entonces colocamos las puntas de prueba entre los puntos A y B y observamos el valor de la resistencia eléctrica. En este caso marca 0 ohmios. Luego, entre los puntos B y C, observamos que el valor es de 5.05 kiloohmios. Y finalmente entre los puntos A y C, cuyo valor también es de 5.05 kiloohmios. Ahora debemos girar la perilla un cierto ángulo y volver a realizar las mismas mediciones. Una vez girada la perilla, volvemos a medir la resistencia entre los puntos A y B. Ahora el valor es de 0.56 kiloohmios.
entre los puntos B y C de 4.54 kiloohmios y entre los puntos A y C de 5.05 kiloohmios. Debemos continuar así hasta completar todos los datos de la tabla 2. Ahora pasamos a ensamblar los circuitos 6 y 7 que pueden encontrar en su guía. En el circuito 6 encontramos las resistencias R1 y R2 asociados en serie. Para nosotros, esta resistencia representa la resistencia R1, la cual se debe encontrar entre los puntos A y B. Recordemos que en la parte central, todos estos puntos son un mismo hilo conductor. Por lo tanto, para mí, esta línea representa el punto A. La resistencia R1 está conectado entre el punto A y un punto B que he elegido a esta línea. Toda esta línea es un mismo hilo conductor y representa el punto B. De ese mismo punto B debe estar conectado una de las terminales de la resistencia R2. Como cualquiera de estos 5 agujeros es el mismo hilo conductor, da lo mismo que yo lo conecte aquí o que lo conecte aquí. Sigue siendo el mismo punto B. Y finalmente la resistencia R2 termina en un punto diferente que es el punto C. Estas dos resistencias ahora se encuentran asociadas en serie. En la figura 7 encontramos las resistencias R1 y R2 asociadas en paralelo. Estas dos resistencias se deben encontrar entre los puntos A y B, siendo estos puntos común para ambas. Es decir, la resistencia R1 empieza en el punto A y termina en el punto B. Y la resistencia R2 también debe empezar en el punto A y culminar en el punto B. Estas dos resistencias ahora se encuentran asociadas en paralelo. Para completar nuestro circuito número 1, acabamos de integrar la batería a los elementos asociados en serie. Recordemos que el punto A era donde comenzaba la resistencia R1. En ese punto A debe estar conectado el polo positivo de nuestra batería, mientras que en el punto C, donde terminaba la resistencia R2, debe estar conectado el polo negativo de nuestra batería. Con la batería ahora proporcionando intensidad de corriente eléctrica a nuestro circuito, vamos a pasar a medir el voltaje de la resistencia R1. Para ello, movemos el selector en la escala adecuada para los voltajes. En este caso yo he elegido la escala de 20 voltios y vamos a medir cuánto es el valor del voltaje para la resistencia R1. Colocamos las puntas de prueba en la resistencia R1 como si conectara un elemento en paralelo y observamos que el voltaje es de 6.07 voltios. Para la resistencia R2, el voltaje es de 2.92 voltios. Con eso habíamos terminado de medir voltajes en nuestros elementos en serie. Ahora pasamos a medir intensidad de corriente eléctrica en nuestro circuito en serie. Para ello debemos cambiar el conector del multitester a la siguiente sección, porque en esta zona podemos medir miliamperios. Lo mismo con el selector, tenemos que ubicar en la escala adecuada para medir intensidad de corriente eléctrica. En este caso yo he elegido 200 miliamperios. Ahora pasamos a medir la intensidad de corriente en cada una de nuestras resistencias. Observando la figura 7 de su guía,
debemos retirar la terminal de la resistencia R1. Acabo de retirar la resistencia R1, en otras palabras lo que acabo de hacer es abrir el circuito. Ahora tomo mis puntas de prueba y coloco una de ellas donde antes estaba conectada la resistencia, es decir, donde terminaba la terminal positiva de nuestra batería, y la otra punta de prueba donde ahora se encuentra conectada la resistencia. Y observamos en el multitester, que ahora está funcionando como un amperímetro, que el valor de la intensidad de corriente eléctrica es de 13.2 miliamperios aproximadamente. Regresamos la resistencia R1 a su posición y para medir la intensidad de corriente de la resistencia R2, nuevamente guiándonos de la gráfica de la figura 7, tenemos que abrir el circuito la resistencia R2 que antes estaba conectada en el punto B la acabo de mover a cualquier otro punto distante. Tomo mis puntas de prueba, una de ellas donde antes estaba conectado a la resistencia R2 y la otra en la nueva posición. Observo el valor de la intensidad de corriente eléctrica y es 13.2 miliamperios aproximadamente. Con esto hemos concluido las mediciones en nuestro circuito número 1 de resistencias eléctricas asociadas en serie. Ahora vamos a trabajar con nuestro circuito de resistencias eléctricas asociadas en paralelo. Para ello hemos conectado la fuente entre los puntos A y B, siendo el punto A la terminal positiva y el punto B la terminal negativa. Vamos a medir el voltaje tanto de la resistencia R1 y R2. Observamos el valor del voltaje de la resistencia R1, que es de 8.72 voltios aproximadamente. Observen que si medimos el voltaje de la resistencia 2, este valor es el mismo, y es el mismo que el valor de la fuente. Esto debido a que los puntos A y B son un mismo hilo conductor y están conectados directamente con la fuente. Para medir la intensidad de corriente que circula por la resistencia 2, acabo de regresar la resistencia R1 a su posición original y acabo de abrir el circuito para la resistencia 2, removiendo la terminal que se encontraba en el punto A hacia un punto cualquiera. Entonces, coloco las puntas de prueba en ambos puntos. De esta forma hemos concluido con la introducción al uso de sensores e instrumentos. Nos vemos en una siguiente práctica.